Hola amigos, bienvenidos a un capítulo más de Tania y la Amy. El día de hoy hablamos sobre propinas, un tema un poquito controversial que está haciendo en redes sociales porque todos tenemos una diferente opinión. Amy y yo tenemos también diferentes opiniones acerca de este tema. Es por eso que vamos a hablar el día de hoy sobre esto. Yo me acuerdo cuando era pequeña, íbamos a los restaurantes con mi familia y en la cuenta nunca estaba reflejado el pago a los meseros como una Ujú. propina voluntaria. Perdón, como una propina necesaria por pagar. Pero siempre me acuerdo que mi abuelita siempre les daba o sea, ella le daba que, no sé, el equivalente a $5 o $10 dependiendo de cuántas personas éramos o cuánto bien hacían su servicio. Ujú. Pero no era algo que estuviera como Ligado a parte la del pago. cuenta. Ajá, exacto. Y tampoco, yo me acuerdo de que ellos siempre le decía a mi abuelita que era para él. O sea, que ese Ujú, dinero era exclusivamente para él porque él era el que nos había atendido a nosotros. ujú. Entonces, pues yo fui creciendo con eso de darle a alguien que nos daba un buen servicio, dejarle un dinero X, y si nos daban un mal servicio también le dejábamos, pero era como menor, pues ya sabes, o sea, era como, sí, se merece algo, pero no fue tan bueno como para darle lo que queríamos. Pero luego comenzaron a salir ya en las cuentas, ya la propina. Decía propina voluntaria, pero, o sea, Ya estaba anexa. estaba el total, propina voluntaria y el total con la propina voluntaria, Sí. lo que tenías que Y pagar. uno casi nunca se fija en el subtotal, sino en el total. Exacto. Entonces, pero, o sea, todavía, tal vez tenía como 15 años yo. Entonces, cuando comenzó a salir eso, Ujú. pues yo todavía no pagaba las cuentas tampoco, ya sabes. Me... Así que no me afectaba. Entonces, yo me acuerdo de que, pero si no, sí me fijaba y entonces siempre salíamos así y pagaban la cuenta, pero además de eso, les daban siempre el adicional al mesero. Tu Mi familia, familia, ya. ajá. Entonces yo les decía que por qué lo hacían, pues entonces ellos me decían que era como pues porque la atención hacía, era buena. Entonces, pero a mí me comenzó a dar la duda de que, ¿por qué si era una propina voluntaria en teoría? Porque aparecía ahí. Yo no sabía que era porque la propina voluntaria era dividido entre todos los meseros, Ujú. cosa que a mí no me parece justa, porque hay meseros que atienden bien, como hay meseros que son muy, muy malos. O sea, Que son mediocres o no les sí, gusta lo exacto, que pues, o hacen. sea, no es que sean malos del sentido de que, pues, o sea, mala atención, pues. Ujú. Ya, entonces, lo cual no me parece que sea así. Entonces, después pues fui creciendo, ya me tocaba pagar la cuenta y entonces yo comenzaba solo a pagar lo que correspondía como propina voluntaria. Y En el ticket. en el ticket, exacto. Ok. Y hay otros restaurantes, me acuerdo de que te daban la opción, o sea, llegaba el ticket y la propina voluntaria estaba en una parte donde vos podías quitarla y entregar solo el precio, el pago del total sin propina. O sea, Ok. está como, sí, de una forma en la que podías cortarlo, esa parte del papel, y solo dabas el dinero Del del consumo. consumo, exacto, sin Ya. propina. Me parecía una buena práctica, pero me parecía incómodo también a la hora Es de que uno pagarlo. se siente como ilegal. Sí, Como que no está pagando el valor real de todo. ajá, entonces, bueno, Pero yo tengo ahí una pregunta. Es decir, cuando empezaron a adicionar la propina en el ticket, ujú, ¿fue todos los restaurantes? Es decir, por ejemplo, en Colombia nosotros tenemos los restaurantes gama baja, gama media y gama alta. ujú. Por ponerte un ejemplo, los de gama baja, dices tú que son los chusitos o los restaurantes como los corrientazos y Ok, X. ajá. Los de gama media son los restaurantes, no sé, comida rápida, pero como elegantito, bien puesto, un lugar bonito, sí, Ujú. un lugar medio.
Y los fancy, los gama alta, que pues sí, obviamente el mesero está bien vestido, tiene la host, tiene el barman, tiene el mesero, tiene todo. Sí, hay como un equipo más grande. Un equipo más grande, más no es el mesero que hace de todo, sino que cada quien tiene su labor. Ujú. Entonces, mi pregunta es esa, ¿se empezó a cobrar en todos los tipos de restaurantes, desde gama baja hasta gama alta, o solamente los de gama alta? No, fíjate que yo creo que comenzó solamente con el gama alta y ahí comenzó, o sea, a hacer como de propina voluntaria, ya sabes, pues de que En gama alta, en gama alta, ajá. ok, Luego lo fueron adaptando más en la gama media. Nosotros también tenemos como esa misma categoría, ok, pero entonces ponerle que gama media ahora viene siendo así como Am, como un como si lo vemos como un restaurante de aquí, San Luis, el de alitas, ya. ya sabes, y, Sí, es como media. ajá, exacto. Entonces, pues nosotros tenemos así como varios bares, restaurantes, Ujú. entonces ahí también ya se están cobrando la propina. Pero lo que son así como versión de comida rápida o como, eh Fritos. ajá, nosotros le llamaríamos a eso como fritanguería, que es como Ujú, sí, comida más tradicional, casera, por así decirlo. Entonces, ellos no cobran. Creo que hasta el día de hoy, creo, no lo sé, porque no estoy allá, no se cobra, propina. ok. Sí, ellos tienen un tarrito Ah, que sí, dice propina al lado de voluntaria. la caja, al lado del Ajá, cobrador. exacto. Entonces, y dice propina voluntaria, y pues ahí cada quien echa lo que quiere echar, pues. Sí, Pero completamente voluntario, que no está ni en la cuenta, que no está en nada, pues, o sea, ya. más que en las ganas del 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 cliente, comensal. exacto, poner lo que quiere. También quiere hablar por el micrófono. Y Eh, allá, en entonces mi caso, pues, ¿qué te cuento? Yo empecé a ir a lugares que cobraban propina cuando yo ya estaba en la universidad. De resto, siempre fue gama media y gama baja. Entonces no cobraban la la propina. propina. Y menos en mi pueblo, porque pues no, digamos que no era algo que estuviera como insertado en la población. Ajá, no A está no normalizado. estaba normalizado, exacto. A mis 17 años yo empecé a trabajar como mesera. Entonces Ujú. yo trabajé toda mi universidad como mesera. Espérame, cuando vos iniciaste a trabajar como mesera, ¿el restaurante era en tu pueblito o No, era en una ciudad más grande? esos restaurantes que son de camino, Ujú. pero era un restaurante no de gama alta, pero tampoco de gama media, era un intermedio. Okey. Y era un restaurante, pues sí iba gente, digamos que iba gente famosa como actores Pues podemos y categorizarla como gama alta. mm, bueno, sí, podría ser. Desde ahí fue que yo empecé a conocer como ese mundo de las propinas. ¿Por qué? Porque estoy de acuerdo con las propinas siempre y cuando el mesero dé un buen servicio. Ujú. Entonces te voy a explicar. Eh, sí hay lo que decíamos, hay todo un equipo detrás de, pues, de la host, del mesero, del barman, nosotros teníamos como el que nos ayudaba a bajar los platos y todo eso, pero digamos que, a ver, organizo bien la idea. Todos se manejan por propinas, pero siempre se va a manejar voluntariamente, no como ahorita, porque ahorita todo es obligatorio. Entonces, ¿qué hacían? Cuando nosotros nos daban la propina en billete, en En efectivo, efectivo. nosotros teníamos 2 opciones. Ujú. O la entregas al ¿cómo se llama así? A la cajera, Ujú. eh, y dices: "Bueno, me dieron $10", o te la puedes quedar a ti. A nosotros siempre nos decían: "Lo tienen que dar", porque todo eso se distribuye entre todos. Cocina, los parrilleros, meseros, Hostel. barman, hostes no, las hostes no. Los únicos que no recibían propina en ese restaurante eran los hosts y las personas que limpiaban las mesas, que a mí me parecía súper injusto, porque las personas que limpian la mesa hacen parte del servicio. Los Sí. hosts es entendible porque simplemente acomodan las personas, pero las otras no. Bueno, el caso. Y yo estaba de acuerdo con eso porque eso era lo que nos cuadraba un montón.
Entonces, di tú que pues voy a darlo en dólares, pero obviamente no es en dólares. No sé, al día eran $50 porque en Colombia no se paga por hora, sino por día. Por día. Entonces, di tú que se Sí. pagaban $50 el día más propinas y las propinas del fin de semana eran $120 o eran Duplicaban o 180, triplicaba. duplicaban, exacto, más lo que uno se hiciera en efectivo, porque Ajá. a veces, hoy, hablando en mi caso, no me daban $15, entonces yo cogía 5 y daba 10, o me daban $10, entonces daba 5 y que me quedaba con 5. Ajá. Pero la idea de la propina es que uno como mesero se esfuerce en dar un buen servicio. Exacto. No solamente porque nuestro trabajo como mesero es brindarle un servicio al cliente de sus platos, bueno, sí, cómo sería el plato, tomar la orden y que llegue todo perfecto. Para que nosotros, o así nos hacían ver pues en el El dueño. restaurante, Ajá. para que ustedes les den una propina, ustedes tienen que dar un poquito más allá, porque Ujú. el servicio es su trabajo y por el cual estamos pagando a usted. ¿Qué es la propina? Que si el señor dice, quiero que en la entrada tenga chicharrón, pero el chicharrón no tiene que estar aguado, sino tiene que llegar tostado. Ujú. Uno como mesero se encarga que el parrillero Haga saque el chicharrón como el como cliente lo lo pidió. solicita. Ajá. No sé, otro ejemplo, quiero un refajo. ¿Tú sabes qué refajos son? No, Bueno, ahorita te explico. para mí, fajo de dinero, refajo, muchos fajos de dinero. El O refajo, el mismo fajo recontado. el Ajá. refajo es cerveza con gaseosa combinada. Y es Oh, como, no, ay, es eso. delicioso. Cuando hagamos asado ahorita en verano, vamos a Ay, hacer qué rico. refajo. Entonces decía, quiero un refajo con 3 cervezas, una gaseosa y un trago de aguardiente. Ujú, Entonces uno se encargaba de que el barman lo sacara bien hecho y yo lo quiero con 3 hielos, no sé, con 2 vasos y en cada vaso tiene que haber 3 hielos. ujú. Entonces uno se encargaba de que hubieran 3 hielos en cada vaso. O sea, si me hago entender, Sí, como sí, que sí, sí, todo sí, sí. fuera perfecto. O habían casos especiales, yo atendía mucho la zona de niños y de adultos mayores. Ujú, Entonces me decían como, quiero que la comida de mi hijo llegue en esta temperatura y que quiero que llegue antes de mi comida, después de las entradas y posterior al postre. Entonces yo me encargaba y me esmeraba de que llegara antes de así, todo. ajá. O caliénteme el tetero. Le iba y yo le calentaba el tetero al niño, o la persona diabética, o X o Y. Cosas, cosas muy especiales, cosas muy especiales que uno decía, me merezco el La propina. servicio, Ujú. la propina. Yo decía, o yo tenía entendido que así era que se ganaba la propina. Entonces uno todo el tiempo estaba muy atento a A darle un buen dar un servicio. poquito más allá del servicio tradicional. Sí, pero es que, o sea, a como lo estás pintando, yo lo veo como, ajá, sí, sí, démosle Te lo mereces. ajá, demos la propina porque, ajá, es cierto. Pero esa misma atención o ese mismo, a veces necedad del cliente, lo Sí, haces tanto en un restaurante, o sea, cuando el cliente es necio en un restaurante caro y en un restaurante barato. opino lo mismo. Entonces, ¿por qué en un restaurante barato, si vos sos necio y el cliente y la propina no va incluida? O sea, porque no, o sea, yo le digo al señor, por ejemplo, suponiendo que voy a ir a comprar una salchipapa, Ujú. porque ese es el tipo de restaurante, ¿verdad? Sí, sí, sí. Voy a comprarme una salchipapa y yo le digo al señor, mire, a mí no me gusta el cilantro, me lo da sin cilantro, sin cebolla y sin salsa de tomate. Ujú. O sea, ya es un requerimiento que yo le estoy haciendo. No, no se lo estoy pidiendo tal y como ellos lo venden. Ellos no me están cobrando porque eso es lo que yo quiero, o sea, eso es lo que Porque yo es estoy algo comprando, básico. ajá. Ellos tienen también personal, ellos también tienen, personas en la cocina, ellos también tienen el dueño del negocio también tiene su ganancia. Entonces, lo que yo pienso es que la gente
de los restaurantes fancy, Los acostumbraron solamente, así. solamente lo que ellos quieren es, los dueños, ¿verdad? Los dueños, quieren ganar ellos más dinero a costa del cliente. ¿Por qué? Sí, Porque si tú lo ves así, sí, es el cliente el que paga por el servicio por el que, salario. que exacto, porque si suponiendo de que el restaurante caro diera un servicio justo, perdón, Ujú. un salario justo, obviamente vos vas a atender bien porque la gente, los que trabajan de mesero generalmente les gusta el trabajo, pues porque si no te gusta el trabajo, renuncias a la semana. O simplemente no vas a brindar un servicio de buena manera, sino como, "Ay, ¿qué Y va a quieren?". haber muchas quejas, Y va a haber y va a muchas haber mucha quejas. queja, pero no necesariamente por eso es que, o sea, tenés que tener tu salario a base De de propinas. propinas o no. O sea, no, Ujú. es que ponete también, vámonos hagamos una recapitulación o otra forma de pensar. Si yo vengo y yo voy a ser contratada, yo veo cuánto es mi salario base, y conforme a mi salario base, yo hago mi vida. Porque yo no voy a esperar, si un día tengo malas comisiones, o perdón, malas propinas, ¿cómo voy a esperar solventar gastos con eso? Entonces, Pero no creas, uno se acostumbra a contar con esa plata. exacto, y cuando no llega, ¿qué pasa? Uno se pega una descuadrada porque Eh, sí pasa. exacto, porque porque lo ve usted, o sea, como mesero lo ves normal que va a llegar esa plata, pero es que no es así, no debería de ser Sí, así. no debería ser así. Porque, porque sí, no debería ser así. Pero yo ya me acostumbré. Digo, di tú que yo pasé por el proceso de ser mesera. Ujú, Entonces yo digo, bueno, sí estoy dispuesta a pagar una propina, pero yo tengo como dentro de mí, si el mesero a mí me atiende bien, es amable y como a mí me gustaría que me atendieran, yo doy la propina. ujú, Pero los meseros mediocres o que hacen las vainas de mala gana o X o Y, ya. no les doy propina, ni siquiera un poquito, no les doy propina. Y se ponen bravos, pero pues, I'm so sorry. Yo fui mesera, pasé por ese proceso y uno sabe que puede hacer las cosas bien. Entonces, pues si no te gusta, pues amigo, lo siento. Pero yo me acostumbré a eso, o sea, o doy o no doy. Eso fue. También, Y ya venimos aquí hoy en día de que tienes que dar o tienes que dar. increíble, o sea, Hasta ahora, para pagar un café. eso te iba ahora solo vas o sea, vas por un café, por una dona y ya va implícito la propina. Sí. Pero bueno, ahí nosotros o sea, a mí al principio cuando llegamos acá a los Canadás, me costaba mucho no poner propina, porque yo dije, decía como, ay, qué tacaños nosotros, ¿no? ¿Cómo no vamos a dar? ¿Cómo no vamos a dar? Pero ya después, ahorita me vale 5 porque es que no me están dando un servicio adicional por el cual te están pagando, ¿sí me hago entender? En una Exacto. cafetería, me das un café y 2 panes, un ejemplo. Yo tengo que ir a recibir el café y el pan. ¿Por qué tengo que dar propina? Me tengo que dar propina a mí misma, porque yo fui a recoger el coso, ¿sí me Aparte hago entender? todavía, terminas de comer y vas a ir a Y botarla. uno tiene que ir a botarla. Ah, sí. Yo ya no doy propina en eso porque no es un servicio adicional que me están brindando. Ya valga, por ejemplo, vayamos a un restaurante fancy o un restaurante en el que haya propina, uno dice, bueno, sí. Y hay otros en los que vamos y la propina es obligatoria. ¿Te acuerdas al que fuimos en Toronto a ba- eh, cosa coreana? A la barbacoa coreana. La barbacoa coreana, que antes de entrar nos dijeron, es obligatorio el 15% de la cuenta, Sí, de la para propina. grupos mayores de 6 personas. Era obligatorio nosotros, pero porque no que porque era obligatorio nosotros, Sí. pues bueno, queremos comer. Y nos Queremos tocó pagarla. sí. Y ahí nos vamos para Europa. Europa es una humillación, bueno, Europa y Asia. Es una humillación que les den propina. Que Porque aquí no. es por lo mismo que te digo, o sea, creo que hemos normalizado que los salarios
básico de los meseros y de los cocineros y de todo el staff de la cocina sea tan bajo Ujú. que no se solvente con el salario básico y que necesiten de la propina Ajá. para solventar gastos. Pero eso debería, para mí, eso debería de estar, como te digo yo, o sea, lo mantengo todavía que debería de ya ser parte de su salario, o sea, que los Mm, gastos, que cuando vos abrís un restaurante como dueño de restaurante, vos tenés que ver el pago, o sea, el pago de la gente, el pago de la comida, el pago de los servicios básicos que tenés que todo pagar lo por que te va a mantener. costar Exacto, mantener el y restaurante. depende de eso, dar el precio que necesitas de cada plato, ¿verdad? Ujú. Y darle un salario justo, porque es que no se vive solo, o sea, no se debería de vivir de las propinas. Y también me parece injusto que las propinas sean divididas entre todos, porque no es lo mismo, o sea, Quien está no poniendo la cara es el mesero es el mesero y no todos los meseros atienden igual, como anteriormente había también. dicho. Entonces, por ejemplo, pues, o sea, viendo llegando al grano, yo estoy completamente en contra Sí, de las propinas voluntarias obligadas. sí, ahí tenemos dos puntos de vista. Amy está en totalmente desacuerdo en la propina. Yo estoy un poco de acuerdo. Yo estoy como en el medio. Porque lo que te digo, si es un buen servicio, yo digo, se merece la propina. Pero si no, no. No debería ser obligatoria. Y no debe. Ay, también sabes que he visto en Estados Unidos que ahora también por Didi, que uno hace Uber Eats o Ay, sí, ese tema. que he visto muchos videos, más que todo en la plataforma de TikTok, Ujú. que De, sí, en esa plataforma muchos, no los drivers, sino los customers, ujú. y graban en las cámaras o en los celulares, llegan putísimos a dejarles la comida en la puerta o le escupen a la comida antes de entregarla o pero ellos no se dan cuenta que ahí está la cámara o que los están grabando o les dejan notas de fuck you, no sé qué, por no dejar propina. Y es que ahora, o sea, si vos querés un servicio a domicilio en tu casa, aparte de pagar por el servicio a domicilio que ya lo estás pagando, Ajá, tenés que pagar por la propina del restaurante y por la propina del del conductor. conductor. O sea, un plato que sale en Uber Eats por $16, terminás pagando $30. Y la mitad en propinas. Sí. Y eso sí estoy en muy desacuerdo porque, mari es tu trabajo. Si a ti te contratan o tú te contratas a ti mismo en una plataforma de esas como driver, domiciliario, pues ese es tu trabajo. Tú no estás Exacto. haciendo nada de más. Ya estás cobrando, o sea, por el servicio La de. plataforma ya te está pagando por tu servicio. Exacto, pero, ajá, porque ya en teoría en ese precio ya tiene que ir incluido, o sea, lo que gastas en gasolina, lo que gastas en tiempo y lo que gastas en carro y lo que Exacto, te queda a vos. exacto. Entonces, Pero, todo que aquí en América del Norte y ya casi América del Sur, se están acostumbrando los dueños de las cosas, como tú dices, de los dueños de las plataformas, de los restaurantes y de todo, a pagar menos y ellos quedarse con más plata y que se peleen allá y que se vuelvan mierda ellos, porque al sí, final de cuentas, ¿quién es el que pierde? Ellos no van a perder dinero. no. Los que pierden es el El, customer cons- que da propina el consumidor, y el que está trabajando porque no le dan propina. Y entre ellos dos se pueden matar, sí. pero el que está arriba va a decir, Solo está viendo el chisme exacto, desde exacto. arriba. Entonces, no, eso sí. Mientras que la vez pasada escuché un comediante, estaba comiendo, no sé si fue en España, bueno, fue en Europa. Ujú. Comió en un restaurante y él le dejó propina al señor. Y el señor le dijo, no, es que yo no necesito propina. Y él, no, sí, tómela, usted tuvo un buen servicio, además. Y dice, no, 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 es que yo no necesito. Y él, hermano, pero es que. Y él dijo, no, no, a mí sí me pagan bien acá, yo no Ah, necesito propina. Y el señor, ¿viste? me humillaste. Ahí está, Es un salario. un salario justo, o sea, es que, por ejemplo, al final
al final un mesero, ponerle que es como un trabajador de servicio al cliente. Así es. También he escuchado unos, hablando del servicio al cliente, hay unos, tú que trabajaste en ventas, hay uno, no sé, es que la verdad no sé cuál es, pero en Colombia hay un puesto en el que tú, ni siquiera la empresa te paga, por lo menos a los meseros le pagan, pero tú vives de las comisiones de las cosas que vendan y la empresa a ti no te paga. ¿No, nunca te tocó eso? No, 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 no. Nosotros, o sea, yo que trabajé en venta era como, pues mi básico y después las comisiones por lo que yo vendía, Ujú, ¿verdad? Entonces, ok, entonces te explico. Las comisiones, ok, yo vendía, por ejemplo, ponerle $10,000 al mes o $20,000 al mes, no sé. Entonces, de ese dinero, de ese son el 3% en ventas. O sea, el 3% de lo ¿del que yo, total? del total que yo Ya. venda es la comisión. Pero de ese 3% a mí me quitan el 0,5%, Ujú. o sea, no a mí, pues a todos los vendedores le quitaban, donde yo trabajaba, le quitaban el 0,5% porque ese era dividido a la bodega. Entonces, Las comisiones. ajá, Ok. entonces, a mí me quedaban, de ese 3 me quedaban 2,5 a mí y 2.5 a los de bodega. y 0,5 a los de bodega. Pero el cliente ya pagaba un precio final. O sea, el cliente Al no cliente no sabía. le afectaba nada. Exacto, el cliente no sabía si yo recibía o no recibía comisiones, ya sabes, o sea, Me acordé como el de la casa, los realtors. ajá, La casa vale $1.000.000. El cliente no tiene por qué enterarse cuál comisión va al realtor, qué comisión va al otro, qué comisión va al otro. Él exacto, paga eso y exacto, tú no te enteras de nada. exacto, entonces, algo así, para Van a mí, empezar a algo cobrar así, propina por vender casa. así debería de ser la propina del restaurante. Fíjate que en todo caso, o sea, si el restaurante te agregara ese precio y vos no te das cuenta que vos estás pagando una propina, vos no Uno pagarías. no pone ningún Sí, problema. no, Oye, o sí, sea, más. escúchenos, dueños de restaurantes. Es una muy buena idea. No en la cuenta total, porque viene siendo lo mismo, sino que lo que tú dices, no sé, en cada plato de comida venga incluido O el el porcentaje que porcentaje de baja de la de la propina. propina. Y así el Y mesero se esmera más. Porque, exacto. por ejemplo, nosotros aquí arreglando el mundo, ¿no? Pueden haber platos que tengan más propina, como pues platos que no. Por ejemplo, unos... Uno, es- espérame, antes que digas eso, es cierto, uno siempre llega a la mesa y pregunta qué es lo mejor, o sea, qué ¿Cuál es el puedo plato pedir, cuál es el especial? plato especial. Y ese puede ser el plato que más, ¿Qué que más más, propina que más pone? propina, Por ejemplo, unos que más comisión da. frijoles. Frijoles, por eh, favor. bueno, ya empecemos de nuevo. Los frijoles tienen un 1% de propinas. Mientras que si tú vendes una langosta, tienes el 5% de propinas. ¿El mesero en qué se va a esforzar? En Exacto, vender la langosta. exacto. Eso puede ayudar a todo el mundo. Sí, Al consumidor porque no se da ojo cuenta. que no ve, corazón que no siente. Exacto, el consumidor no se va a dar cuenta que estás pagando una propina adicional. El mesero va a ganar por cada venta que haga. Sí, Si por vende cada 10 plato. langostas al día y cada Exacto. quien. Y tercero, él no le va a afectar tampoco el dinero al dueño. Sí. Escúchenos, pongan deberíamos, ¿cómo se dice cuando uno pone ese nombre de uno? ¿Marca? Deberíamos, ¿Qué? no, sí es marca pero tiene otro nombre, patentarlo. Ah, ok, sí, patentarlo, patentarlo. Si alguien hace eso, fue nuestra idea. Lo vieron primero en Tania y la Amy. Eso no se nos olvide. Sí, entonces, bueno, yo creo que va a haber un momento, y ya está pasando, en el que la gente está explotando, está colapsando de tanta vaina, porque va a llegar un momento en el Es que que no da va a más la decir, ¿sabe bolsa. qué? Vaya como mierda. El bolsillo no va a dar más también. Es lo que estamos haciendo nosotros cocinando en casa. Muchachos, les tenemos recetas buenísimas, por favor. O sea, los que ven este podcast,
Sí, También vean los videos, los shorts que hemos estado subiendo de comida. Las comidas que hacemos son muy ricas. ricas. ¿Y por qué lo estamos haciendo? Porque aquí, uno, la comida no tiene sabor. Dos, Y la que hay tiene que, sabor es viene segundo. carísima. La comida no tiene sabor. La que tiene sabor cuesta un montón o nos toca ir hasta Toronto. Nosotros no vivimos en Toronto, vivimos como a 1 hora de Toronto. Tres, nos sale mucho más barato. Cuatro, podemos comer harto. Entonces, estamos haciendo comidas muy sabrosas acá en la casa y nos ahorramos esos dolores de cabeza. No me hace tanto daño la comida aquí dentro de la casa. Sí. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la gente? Opta por cocinar en la casa o si uno quiere hacer algo especial, le toca como prepararse y ir como a la defensiva, a pelear. Pues sí, Pero creo que esas son las opiniones que tenemos. sí, o sea, pues como han escuchado, yo estoy completamente en contra porque no me parece que ya ahora sea obligatorio. O sea, no, no así, no tiene que ser así. Pero bueno, nos gustaría saber también la opinión de Como es en ustedes. sus países. Yo hablo desde Colombia. En Colombia, hasta que yo me vine, los restaurantes que cobraban propina eran los gama alta Ujú. y muy pocos de gama media. Tal vez como tipo bares, como los que te decía Sí, que no, pues aquí. más como San Luis y esos, Ajá, allá en Colombia sí cobran propina porque tú que es algo como bonito, bien arregladito, lugares lindos. ajá. Em, pero aquí en Canadá también ya sabemos como la perspectiva, acá cobran propina en todo lado, en bares, en restaurantes, en Cafeterías. self-service, en cafeterías, en todo lado. Y los restaurantes de gama alta, la mayoría de veces la propina es obligatoria. Por ejemplo, hace poco fui a un restaurante brasileño al que te conté. Ujú, Había show de garotas y había que all you can eat, pero que con las espaditas esas. ujú. Y el servicio es obligatorio. Entonces uno sí o sí tiene que pagar por el show, prácticamente. Por Entonces, ejemplo, ahorita que habla eso, normalmente en Nicaragua, cuando vas a restaurantes que tienen show, pagas un cover. Entonces en el ok, cover está cubierto, cubierto, ¿verdad? cover. Exacto. Está el gasto de esos adicionales, pues, Sí. porque no, también, o sea, no es como que siempre están, pues que a veces llega un cantante, a veces llega otro, entonces en esas Ah, bueno. cosas así En el, pagas. en el restaurante donde yo trabajaba, eso sí era diferente porque no cobraban, todos los fines de semana había show Ujú, de mariachis y de cantantes, era un grupo musical. Y ellos les pagaban totalmente aparte. O sea, ellos no cobraban, no sé si eso estaba dentro de la comida o dentro del precio de la comida, pero digamos que al cliente no le afectaba en nada eso. sí. Simplemente decías, bueno, yo quiero estar al frente de los músicos, te Ujú. ubicaban al frente de los músicos, pero no tenía Costo un costo adicional. adicional. Eso sí lo pagaban totalmente aparte. Y a ellos les pagaban súper bien. A ellos sí ¿De dónde les sacaban esa pagaban con plata? propina. Y, pero a nosotros no nos tocaban, o sea, Ajá, que y repartiéramos con los músicos, no. a ver, y ahorita que decís eso, ¿cómo saben los meseros cuánta propina hicieron en total? Eso es muy corrupto, no sé, porque o Porque, sea, yo solamente tengo esa experiencia y a nosotros nunca nos dijeron, pero siempre, o sea, siempre lo ajá, dudamos, porque, siempre, digamos, nosotras dos somos amigas y trabajamos en el mismo restaurante. Entonces, digamos que yo atendí hoy 50 mesas. Y todas las mesas, el costo mínimo fue $200, $300, el mínimo. Y el máximo en ese restaurante, y tú que habían cuentas de $1,000. Estoy en una exageración, era de $1,000,000. De $1,000,000, oh, pues puta, de un millón de pesos. Entonces, habían cuentas de $1,000,000, que hagamos de cuenta que son $1,000, y habían cuentas las mínimas que eran de 200. Imagínate la propina del millón. ajá, Entonces, di tú que tú hacías lo mismo, o tú estabas en las mesas pequeñas, había una sección de parejas, entonces las mesas pequeñas
la cuenta mínima por 2 personas era de 200.000 pesos, que hablemos, eran $200. Y eran 100 mesas en todo el restaurante, o sí, como 100, ciento y pucha de mesas. Y todo el restaurante se llenaba. Ujú. Entonces, ¿cuántas propinas están haciendo? Y O sea, y a hubo, vos solo te daban $150. ¿Y cuántos meseros eran? eh, a ver, yo hago cuentas, eran 4, 6, a veces 3, vamos 9 Ujú. y 4, Como 14, más o menos, 13. por ahí. Más los de barman, que barman a veces era el jefe de barman y 2 personas más a veces. Y los de cocinas, que no sé cuántas personas eran. Y, o sea, ponerle 20. No, En todo el personal, ajá. Entonces, sí, como 20 y 30 personas. ok, entonces esos mismos 150 la ganaba vos y el bartender Todos y... ganábamos lo mismo. Todos, sí, el porcentaje era por todos. Ujú. Pero hubo un momento en el que, o sea, nosotros ganábamos muy bien en propinas. Hubo un momento en el que las cosas empezaron a bajar. Y ya cuando yo me retiré, las propinas eran de $80, fin de semana. Entonces ya las propinas Ya casi empezaron la a bajar mitad mucho. de lo ¿Por que qué? ganabas. No sé. Y nosotros siempre peleamos por eso, como que muéstrenos cuánto se hizo Ujú. y Ah, ok, miramos. la misma cantidad de clientes, casi. O sea, se Exacto. llenaba. Y nos decían como, no, es que se hicieron, una exageración, es que se hicieron $7.000, o sea, 7 millones de pesos. Y nosotros, pero es que eso es muy poquito, o sea, todos dejamos. Y No, ajá, decíamos, no hay como una cuenta clara, no y hay. nosotros internamente decimos, Venga, ¿usted cuántas mesas se fueron sin servicio? No, a mí se me fueron 3 en todo el día. Y a usted, no, a mí se me fueron 2, no, a mí no se me fue ninguna. Y era muy rara la vez que, Ujú. que las cuentas se fueran sin servicio, por lo que te digo, los meseros se esforzaban mucho en dar un buen servicio. Exacto. Entonces decíamos, pero entonces, ¿qué pasa? Pero al fin de cuentas, yo nunca me enteré si fueron honestos, si fueron no. Yo asumo que sí, porque la persona que hacía eso me caía bien. Y Confío. ella era una persona Recta. de recta. Se Pues miraba. se miraba, sí, lo que ella era una persona recta. Yo quiero asumir que se hacía por todo y no se quedaban con nada, pero di tú que no sé si hay corrupción detrás de eso. No sé. Yo asumo que sí, pero no sé. Pero estoy hablando del restaurante que yo trabajaba. Ujú. He escuchado de varios que sí son muy corruptos. Sí, es que no llevas control. Ujú. No llevas control. No hay un control verdadero Sí. que te muestren un PDF, un Excel o una hoja que te diga, bueno, cada quien hizo tanto, Perenjito hizo tanto, Pepicito hizo tanto, el total es tanto. Esto son 30 personas, se divide y tanto le toca a cada persona. Nunca nos mostraban, siempre nos decían, bueno, El esta total es semana es esto. y las comisiones, perdón, las propinas las pagan cada semana, A nosotros nos pagaban cada semana. pero, o sea, era como, vos trabajabas ponerle de lunes a viernes o de lunes a domingo, y las propinas las pagan el lunes siguiente, ¿o cómo? Yo trabajaba solo fines de semana, Ah, okey, okey. sábados y domingos, pero cuando yo salía a vacaciones y eso, sí trabajaba toda la semana. Tú toda la semana trabajabas y el domingo te pagaban todo, de Mm, la semana anterior. O sea, no de la semana que trabajaste, sino de la semana de la anterior. semana anterior. Ajá, Ah, ya. y así era. Y obviamente, pues trabajando en entre semanas sí se veía un poco más de dinero, Claro, porque todo eso es por día. sí. Pero en general, todo era por igual. Fueras cocinero, fueras barman, fueras mesero, a todo el mundo se le pagaba igual. Bueno, en mi caso, yo nunca trabajé en restaurante, pero creo que debe de ser feo el no saber con cuánto dinero vas a contar en la semana, porque, pues, a como fueron, propinas fueron muchas propinas, pueden ser pocas propinas y puede ser que no solventes el gasto. A la final uno lo que hacía era como tantear terreno. Entonces uno decía, por lo general los domingos siempre era así. Ujú. O no sé, el Día de la Madre, eh, obviamente son fechas especiales en lo que uno Sí. decía, me va a ir bien. Me tocó. Entonces, sí, entonces, y
fíjate que en esos días especiales está tan lleno que uno no puede dar un buen servicio a todo el personal. Exacto. Entonces, aún así, las personas nos dejaban propinas porque era el Día de la Madre, porque la mamá está ahí al frente, mirándote y juzgándote. Entonces yo ¿Cómo? decía, ¿Cómo que me estás no me lo invitando y no merezco. vas a Sí, dar? o sea, yo como se decía, no di mi servicio al 100%, pero aún así me dejan servicio. Gracias, pero es algo que hoy en día digo, no haría. Yo misma, yo no me dejaría propina porque no di el 100%, Ujú. porque tenía 10 mesas a cargo Es que te vuelves y loco. sí, O sea, como que más para esos eventos especiales donde o sea, llega toda la familia que es los hijos, y la son esposa. 20 personas. Sí, Sí, exacto. Son los hijos, las esposas, los nietos, y cuando ves es una mesa de 20 personas. sí. Sí, en esos eventos especiales es, es diferente. Pero uno tanteaba más o menos cuánto le llegaba. Entonces, si el sábado estaba solito y el domingo estaba bien, uno decía, bueno, me puede ir bien. Más o menos uno Regular. calculaba, bueno, esto, entonces me va a llegar esto y esto y esto. Entonces uno ahí se tanteaba las Y si la propinas. semana estaba baja, ¿qué hacías No como sé, para es cubrir que el faltante? yo trabajaba era para pagarme mi transporte. Ujú. Entonces, no sé, mis papás me pagaban a mí la universidad, pero yo tenía como no sé, yo estoy muy acostumbrada a vivir con, necesito esto y después de esto es ganancia. Mm. Entonces, no sé, se me iban $100,000, $100,000 fue puta. Esta, Estoy cara hoy. esta mujer sí que gasta. Qué bárbara. 100,000 pesos, pongamos un ejemplo, o sea, convirtámoslos, son $100. Entonces, yo me tenía que hacer esos $100 La en semana. la semana y eran 50 cada día. Entonces, Ah, el ok, salario ok. Con el básico salario. me Ajá, cubría porque vos solo lo necesitabas para eso. para eso. Ujú. Hablo de mi caso, ¿cómo lo Claro. hacían las demás personas? No sé. Sí, pues, o sea, alguien que tiene que mantener a su familia, ya sabes, Sí, no, no sé, que pagar gastos más fuertes. no sé cómo hacían. Porque también, ay, Mira, es yo que lo en que he la visto, etapa de meseros, cuando hay personas adultas trabajando como meseros, son los más mañosos que hay. Entonces, yo trabajé con personas como las que tú me dices, que necesitaban, pues, vivir por su familia y trabajar. ajá, Ellos eran muy mañosos y muy mentirosos y muy es que envidiosos a eso, y por se eso, habían a ese riñas. punto, a eso quería llegar. Porque cuando vos necesitas más dinero, o sea, es cuando la gente saca la garra. Ya Sí, sabes, y pues, eso pasaba. sí, porque pues es que no sobrevivís con eso. Hay otras personas que también, yo he visto pues que son meseros en la noche, pero en el día tienen otro trabajo. Sí, El ser mesero complementa, pero no es un no salario es un salario con con el que el que puedes vivir. cubrís, ajá, necesidades. Entonces, Es sí, una pues cuestión dura, o sea, sí. es feo, pero Sí, es la es realidad. la realidad. Sí, o sea, yo trabajaba los fines de semana y el salario básico me cubría a mí la semana y las propinas adicionales yo las ahorraba, no sé, para unas vacaciones o me Para las gastaba con mi novio ajá, o me iba de fiesta o X y Y, me gustaba comer mucho, entonces probar cosas ricas, entonces yo gastaba eso. Digamos que el adicional eran las propinas. Pero me acabé de acordar que tú dijiste que se empiezan a sacar las garras. ajá. Tengo una historia chistosa, pero en ese momento no fue chistosa. Todo lío. Me dolió porque yo quería mucho un señor que, di tú que el restaurante era como la parrilla en el centro y en los dos costados habían mesas Ujú. y eran mesas familiares. Cocinaban ahí como hacían como un show de cocina, por así decirlo. No show de cocina, aquí estaba la cocina normal, Ajá, aquí estaba la parrilla de las carnes y aquí ajá. estaba en el centro del restaurante, no el centro, sino como un costadito, hacían el chicharrón, la morcilla, los Ah, huevos okey. y la Ay, gente me veía imagino cómo que lo aquel hacía. olor Sí, volvía loca a los clientes sí, y con hambre entonces, uno. entonces ahí había un parrillero
que yo quería mucho. El señor ya era de tu, en esa época, ponle unos 40, 50 años por ahí. Yo quería mucho a ese señor porque el señor era muy atento conmigo, pero a mí nunca me había tocado esa zona Ujú, de las mesas de esos costados. Y ahí siempre se hacían familias o recomendados de la dueña o famositos o gente así, ujú. gente Como más como más importante. importante. Entonces yo empecé a trabajar ahí y muchas mesas se me iban sin servicio. Y yo, pero hijo de madre, yo los atendía bien y yo, pero ¿por qué? Y yo, "Y este actor no, ¿por qué no me deja propina?" Y yo, bueno, y a uno lo molestan cuando se van muchas veces sin propina, le llama la atención a uno. Y yo, hijo de madre, le empecé, o sea, yo empecé a poner cuidado y resulta que el señor estaba en su cosita haciendo los chicharrones, entonces les hacía la carita feliz, les hacía la charla al señor de la mesa y le regalaba un chicharrón o le regalaba una morcilla Ay, la propina se la y daban la a él. propina se la daban a él. Entonces le daban, no sé, 15 dolaritos, 20 dolaritos y el señor se lo guardaba Ah, sí, ya no dejaban para la y mesera. ya no dejaba porque ya le dio la propina a él, pero él no Exacto. le daba esa propina al general, sino pues que era para él. A mí me dio una rabia cuando yo me di cuenta. Y es que yo me di cuenta muy, o sea, yo le estaba poniendo, estaba empezando a dudar y a mí ya me habían dicho que él hacía eso, pero yo decía, pero es que yo soy su amiga, a mí no me puede hacer eso. Entonces, Cuando yo iba llevando un vasito, ahí al frente había un bar, ajá. yo iba llevando no sé, este vaso al bar y veo como el señor le está dando la plata y el señor le estaba, o sea, como que hicieron el cambio. El señor le dio la plata y él dio un chicharrón y yo, ese chicharrón yo no lo autoricé. Y yo, ay, yo ahí caí en cuenta y ese señor a mí se me cayó. Y yo sí fui y le dije a la dueña, y le dije, este señor está haciendo esto, no sé qué, lo vaciaron a él súper duro. Él se puso bravísimo ¿Cómo? conmigo. Y yo decía, América, estás regalando comida, ¿Estás descuadrando? me estás descuadrando a mí y Sí, estás descuadrando al restaurante. Yo no soy la culpable acá. sí. Pero ese viejito llevaba años en esa empresa, años. Yo no sé qué pasó y lo cambiaron de lugar y eso fue un mierdero. Pero ahí es donde me di cuenta que los viejitos son súper mañosos y había otra señora. Pero es que entonces él, por ejemplo, yo me imagino que también él lleva muchos años así como siendo o sea, no lo estoy justificando, pero él al ser lleva muchos años siendo mesero, y a él le tocó la época en donde la propina se la daban directamente al mesero, y vos te ganabas lo que te hacías. Sí, pero pues las cosas cambian Sí, y uno se tiene que acostumbrar al cambio. sí. Y así, o sea, hay una viejita, Felipe no la quiere mucho, porque Felipe y yo trabajamos juntos, un poco tiempo, pero trabajamos juntos. Esa señora era muy mañosa también. Ay, yo odiaba trabajar con ella, porque por fuera, o sea, hacia Ay, qué adelante, ay, linda mi niña. Tania, no sé qué, ay, eres hermosa, no sé qué. Y llegaba, no sé, Andrés Cepeda, sí, mi cantante favorita. Sí, sí, sí. Uno se distribuye por zonas, ¿no? Ajá, Y Andrés Cepeda se sentaba en mi zona. La desgraciada le hacía ojos y ay, le provoca ponerle el culo en la cara y se quedaba con esa mesa. Y les subía y le bajaba del cielo, la propina se la quedaba ella. Y era mesa pero de sí, mi zona. ajá. Y nosotros no podíamos hacer nada porque nosotros, Ah, o era sea, ella como tenía que más la derecho sobre nosotros. ah. Y a mí me da una Espérate, 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 rabia. pero ¿quién la escogía? Como que el artista escogía, No, no, no. Di tú que son 6 mesas. ajá, Entonces, tú coges 3 mesas de la izquierda y ella coge 3 mesas de la derecha. ajá, Entonces, como el restaurante era tan grande, entonces entre los 4 meseros que habían, di tú, nos distribuíamos todas las mesas por cuadrantes. ajá. Entonces, yo no tenía derecho A a to coger tu mesa. O sea, el único caso en que yo podía atender tu mesa es que yo te dijera: "Por favor, ayúdame". Me sí, imagino, que ajá, yo estuviera muy encartada y te dije, Marica, por favor ayúdame a coger esta mesa o toma el pedido y yo te abro con mi tarjeta y ahí metes la información. De resto tú no podías, pero estos desgraciados, o sea, eran tramposísimos y se roban las propinas, no sé, no, o sea, no estoy hablando se robaban, pero sí te robaban la mesa y ellos se hacían la plata así porque le daban el cash. porque le daban el cash.
Es que, ¿ves? Es Y que yo, malditos desgraciados. Yo peleé mucho por eso y ya. haces que, haces Es que un haya, trabajo pasajero haces que también. haya pleito, ¿tú sabes? O sea, haces que haya Sí, pleito, porque haces que entre haya uno mismo peleaba. inconformidad entre el equipo por lo mismo, pues, porque no, porque al dividirlo entre todos, o sea, unos trabajan más que otros, entonces no, a los que trabajan menos les parece injusto que les quiten dinero por darles a los, ¿cómo es? A los Y que trabajaron había, más, perdón, sí. les parece injusto que les quiten dinero por mm, los que trabajan menos. Sí, te voy a contar hasta que me corte. Tengo muchas historias de eso. Ya Pero veo. había una señora, y ya vamos cerrando, ya vamos cerrando. Me cuento la última. Había un chico, el chico era muy buena gente y él me caía muy bien, pero hubo un momento en que le llamaron la atención porque las mesas se iban sin servicio. Le impusieron, él no sabía que habían cámaras en el restaurante y se pusieron a darle cuenta. Yo era amiga de la supervisora, Ujú, de la administradora. Se pusieron a darle cuenta y el muchacho todas las cuentas la pedían sin servicio. ujú, Entonces, al imprimirla, la cuenta solamente salía el consumo ujú. y todas las propinas se la daban a él en efectivo. Y él nunca dio ese efectivo a la caja, sino que se la quedaba para él. Pero sí recibía propina De todo el de resto. todo el resto. Ay, qué bonito. Entonces, eso lo tomaron como que él estaba robando el restaurante Como tramposo. y lo despidieron. Y eso fue también otro mierdero porque le dijeron que tenía que devolver la plata, y él decía que no porque era el servicio de él. Entonces decía, pero entonces, ¿por qué está recibiendo la propina de lo que hacen los Los otros demás. meseros? Y él decía, pues porque ustedes me la dan y yo no voy a decir que no. Y yo, uy, Tienen razón. y tiene toda la razón, pero se dieron Si vos cuenta. me, si vos me das dinero, ¿por qué vas a decir no te lo acepto? O sea, Entonces, y a él lo despidieron por eso, porque se quedaba con las propinas que él hacía y recibía las propinas que todos los demás hacíamos. Entonces, yo no sé qué pasaría con ese cuento, pero él salió así. pues, Todas las propinas siempre, o sea, uno como customer es no se que va a dar cuenta, pero detrás de hay muchas peleas, muchos rayes, mucha Es que sí, competencia. es por lo mismo que te digo, Tania, o sea, la gente necesita solventar su gasto. Vos en Sí, ese momento no lo veías así, lo veías como un extra, entonces como sí, que no, o sea, no, ajá, no era necesario, o sea, no es que estoy justificando tampoco, como te digo, los ladrones, porque los ladrones son ladrones, al final no se puede justificar, pero no, no hay, pues, o sea, no dan hay que abasto. arreglar eso, hay que Sí, arreglar eso un poquito porque va a haber colapso. En un momento va a haber un colapso sí. y hay que arreglarlo. ¿Y toda esa costumbre de dónde viene? De Norteamérica. De Norteamérica. Para que cambie eso, los norteamericanos tienen que cambiar para que los de Sudamérica se acostumbren, porque nosotros somos mucho de costumbres. Y si nos acostumbramos a no pagar y los meseros a no recibir, todos vamos a ser felices. Menos los meseros, no creo que los meseros sean felices, ellos van a estar muy tristes. Bueno, entonces, aquí yo creo que queda el tema. Déjenos sus opiniones, cómo son en los países de ustedes, si ha empeorado o si ha mejorado. Si ustedes fueron meseros, cuéntenos su opinión. Yo fui mesera, yo estoy en acuerdo, pero tampoco estoy con mucho acuerdo. Entonces, déjenme saber. Ella es punto medio. Yo soy punto medio. Y también queremos escuchar la solución que dimos, si de Si verdad es ustedes buena, creen que si es funciona. buena, para que ustedes miren así, pagan con los ojos cerrados y ustedes no se dan cuenta qué es lo que están pagando. Sí. Entonces, bueno, espero les haya gustado y nos vemos en un próximo capítulo. Denle Bye. like. Bye Ay, sí. bye. Denle like, comenten, compartan, Suscríbanse. opinen, suscríbanse. Cuéntenos también sobre qué les gustaría que habláramos, los temas que les gustaría que habláramos. Y ya. Listo. Bye Entonces, bye. bye, nos vemos en un próximo episodio.